Muy bien, Mateo capítulo 21, verso del 1 al 11. El desfile del rey. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema. Ha llegado la última semana de la vida del Señor Jesucristo en este mundo, en su primera venida, que vino como hombre, que tomó humanidad. Y vamos a ver en este pasaje tres cosas muy interesantes. Quiero que imaginen, después de 20 capítulos, Mateo, ¿qué intentó hacer? Enseñarnos que Jesús es el Rey Celestial y que Jesús vino a establecer el reino de los cielos. No vino a intentarlo, vino a establecerlo. Entonces, piensen que Mateo dice, ¿qué creen? Llegó el último domingo y el Señor Jesús dijo, vamos a hacer un desfile. Es la historia de cómo se celebró este desfile. Vienen varias porciones porque no termina con lo que hoy vamos a ver, sino que llega el Señor Jesús y comienza a hacer unas cosas en el templo que iremos viendo en siguientes semanas. Pero de veras, cada vez que lee uno el Evangelio, tiene uno que adquirir más aprecio por el Señor Jesús. Tiene uno que adquirir mayor sensibilidad por la obra que el Señor Jesús hizo en este mundo, y la hizo no por la gente, hagámoslo personal, la hizo por mí, ¿sí? La hizo por ti, por cada uno. Esta historia se trata de ¿quién? No de gente de algún tiempo pasado, sino de gente, yo, ¿sí? Y eso, cuando comiences a ver la historia de la Biblia, cada porción de la Biblia de esa manera, tu corazón, tu vida va a ser diferente. Este pasaje es profundo. No solamente así como yo creo que todos hemos visto o algún día fuimos al desfile del 16 de septiembre o del 20, el 16 es más desfile, ¿no? No se trata de eso. Voy a intentar con todo mi corazón tratar de exponer esto, y creo que Dios puede tocar su corazón muy profundamente. La pregunta que se va a responder en este momento, para muchos, todos los que estuvieron ahí tuvieron que responderla desde su perspectiva, subjetivamente, o sea, propia, y es lo que cada uno tiene que responder cada día. No es hoy para, pues tal vez para el futuro. Cada día yo tengo que reafirmar esta respuesta, o la respuesta a esta pregunta. Y la pregunta es, ¿y quién es este? Esa es la pregunta que se hizo en ese momento. Y es la pregunta que podrías hacer tú. ¿Quién es este? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién es este? Hablamos de Jesús, ¿no? ¿Quién es este? ¿Quién es este para que sea digno de que yo le dedique tiempo? ¿Quién es este para que yo sea digno de que pueda prepararme en la semana ensayando? Para que pase horas orando y diciéndole a Dios, pero ¿qué quieres decirme de este pasaje? ¿Y qué quisieras que yo le compartiera a la gente? ¿Y qué quisieras, Dios, que a lo mejor alguien escuchara y pudiera llegar a ser salvo? ¿Quién es este? Esa es la pregunta que transforma el corazón. Dijimos, el tema se trata del desfile, el desfile del rey, el desfile del gran rey celestial, el desfile del rey conquistador. Es una celebración. Nosotros íbamos al desfile y pues te emociona a lo mejor ver un ratito, pues a lo mejor que pasaron dos aviones, ¿no? Porque pasaban dos, tres aviones, creo que le daban las mismas 20 vueltas para que diga, ¡ay, uno! Pero cuando yo fui y marché y el fusil que nos daban pesaba un montón, estaba viejísimo, bien cuidado. Los soldados aman sus cosas, aman el ejército, pero era de balines, ¿sí? Grandes, obviamente, sí, o sea, sí, yo creo que si te dan a lo mejor si te atraviesan, no sé.
no me emocionó, personalmente no me emocionaba mucho porque yo decía, esto es un engaño. ¿Cuál ejército? ¿De qué sirve? ¿A quién defiende? ¿Para qué está? Pero cuando vienes a la Biblia y dices un desfile, no encuentras soldados, encuentras adoradores. No van con armas, van con sus mantos, van con palmas, van gritando. Dices tú, esto es una fiesta, esto es una celebración. Por eso se me hace importante. Y definitivamente tiene un beneficio para tu vida. Fe. Tiene que tocar tu corazón y motivar a que tu fe sea más profunda, sea más plena, eh, madure en cuanto al Señor Jesucristo. Vamos a registrar 3 momentos. Eso es lo que registré yo. 3 momentos. La preparación del desfile, el desfile, ¿no? Ya como tal, todo lo que sucede en el desfile o la celebración del desfile, y el final, el disfrute. Terminaba el desfile, yo me acuerdo, y todo el mundo se iba a su casa, esto, lo otro, y había quien había disfrutado. Cuando yo hice mi servicio, el desfile era un gran evento para el ejército. Desde temprano y un mes antes, y esto y lo otro, y marchar, y van a ir así, y hay que estar, y 4 de la mañana, 3 de la mañana iban saliendo del campo militar, y todos iban así, bonitos, bañaditos, arregladitos, todos dispuestos, con honor. No diría yo orgullo, pero a lo mejor el mundo diría es con orgullo, no, con honor, ¿no? Soy soldado. Y marchaban, y lo hacían bien. Nada ay, es que me equivoqué, ay, no pasa nada. Ah, es un errorcito, pues no hay que ser tan exagerados, no, no, no. No, no puede uno perder el paso. No, y se oye, ¡guau! ¡Guau! Era impresionante. Creo que eso es lo que podemos ir adquiriendo como enseñanza. Primer momento, la preparación del desfile, o la preparación para el desfile. Del verso 1 al verso 5, preparación para el desfile. ¿Saben que esta preparación no fue una ocurrencia del Señor Jesús? No es que se levantó, vio el monte de los olivos y así como que, ¿saben qué? Vamos a hacer esto oye, Pedro, oye, tráete al Andrés, ¿sabes qué se me ocurrió? Vayan y nada. Todo estaba profetizado. Todo estaba predicho. Porque Jesús tenía que cumplir completamente con lo que el Antiguo Testamento hablaba. Cada historia de Jesús es de verdad apasionante. Cada historia de Jesús tiene que ver con el Antiguo Testamento. O sea que si tú dices que el Antiguo Testamento lo empiezo a leer y así como que se me cruzan los ojos y empiezo a cabecear. No entiendes. Lees la porción mujer samaritana. No, que el agua, el monte y la gente dice, sí, no, pues estaba así, ¿verdad? No, esa mujer, ay, ya no. No, Jesús retoma un montón de simbolismos del Antiguo Testamento para presentar el Evangelio a una mujer con muchos problemas, pero que además decía que sabía de la Biblia. Tú hablas con alguien que se cree que sabe de la Biblia, ¿y qué crees? Pues ya sabe. Entonces tú le dices, no, fíjate que, no, sí, no, sí, no, sí, Mateo, wow, no. Pero es que el Señor, no, sí, oh, gloria a Dios. Dices, no, ya, no, ya, ¿para qué les digo? Sí saben más que yo, ya, ¿no? O sea, como que te apagas, ya no te enciendes, ¿no? Y comentas y platicas y celebras. No, ya no, porque pues ya todos saben, y ya se saben todo. Pues dices tú, pues a lo mejor tengo que ir a un lugar donde no sepan, porque a lo mejor esos que no saben sí quieren, pero no. El Señor Jesús prepara todo. Y vamos a empezar, dice, fíjense, cuando se acercaron a Jerusalén. ¿Jerusalén qué es? ¿Qué significa? ¿Por qué Jerusalén? O sea, cada lugar, cada nombre, cada palabra en la Biblia tiene profundidad. Se acercaron a Jerusalén. Jerusalén es un monte.
Se conoce también como el monte de Sión. Es un monte. Es el monte donde Dios decidió que se estableciera el templo, el lugar donde Dios estableció que la gente iría para adorarlo. Y Jesús va a entrar como rey a Jerusalén, la ciudad del rey, donde Jerusalén significa ciudad de paz, pero más bien el fundamento de la paz. Una paz adquirida. ¿Se entiende? Una paz que ya recibí, una paz que ya es real. Van a entrar a Jerusalén. El rey va a entrar con su ejército de adoradores a Jerusalén, a su palacio, el templo, para estar en la presencia de su Padre. Entonces va con sus discípulos y dice Mateo, ¿qué creen? Nos acercamos a Jerusalén. El rey va a entrar a Jerusalén. David preparó todo para que se construyera el templo en Jerusalén. Y Dios le dijo, no, porque hay mucha sangre en tus manos. Va a ser tu hijo el pacificador. De veras es un evento extraordinario. Podríamos pensar, imaginen las huestes de las tinieblas. Se había establecido y está establecido en Ezequiel y en los profetas que el Señor, el Rey Celestial, el Mesías, el Señor Jesucristo, va a reinar desde Jerusalén. Va a establecer y va a reinar sobre todas las naciones. El enemigo ve que Jesús va a entrar en Jerusalén. ¿Qué creen que pensó? Estamos hablando espiritualmente. ¿Qué creen que pensó? Se me acabó el tiempo. Entonces empieza a acelerar y mueve a estos y mueve al otro y empieza a enloquecer intentando hacer algo para evitar que Jesús entre en Jerusalén. Dice la Biblia, vinieron a Betfagé, la ciudad de higos, casa de higos. ¿Y qué? ¿No? Ah, qué padre. ¿Y qué? Los higos obviamente vienen de la higuera. La higuera es una de las plantas más importantes para Israel. En la Biblia se habla de la higuera constantemente. Desde Génesis encontramos hojas de higuera con las cuales se hicieron su delantal humano, ¿no? Su traje de noche, Adán y Eva, con hojas de higuera. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ah, sí, bueno. Los higos representan los frutos de santidad, de justicia. Y las hojas no. Las hojas no representan espiritualidad. Las hojas representan apariencia de espiritualidad y de justicia. ¿De qué se vistió Adán? De hojas de higuera. ¿Se acuerdan de qué intentó hacer? ¿Cubrir su qué? Su vergüenza. Entonces, Jesús está en esta ciudad. ¿Qué quiere decir Mateo? ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo? ¿Qué esperaba Jesús? ¿Qué esperaba del pueblo? ¿Qué esperaba de esa gente que iba a entrar con él a Jerusalén? Y la gente que ya estaba en Jerusalén iba a celebrar la Pascua a esa gente. ¿Qué esperaba Jesús? Parándose en Betfagé. ¿Qué nos quiere decir el Espíritu Santo? Dios esperaba frutos de justicia y de santidad, no apariencias, porque las apariencias ahí estaban. Gran religión, ¿no? Un montón de fiestas. Nosotros celebramos la Pascua, celebramos que salimos de Egipto, pero ¿quién vivía realmente en santidad? ¿Quién buscaba la justicia, reflejar la justicia de Dios? Nadie. Nadie. Todos eran apariencia. Era un teatro, era un show. Todos en Jerusalén. Oh, ¿no? Recibiendo animalitos y preparados para la Pascua. ¿Para qué? Si a nadie le importaba realmente lo importante, la justicia de Dios. ¿Qué es lo que Dios, sobre qué se edifica el trono de Dios?
Su trono de justicia. ¿Y qué vino el Señor Jesús a establecer? La justicia de Dios. ¿Y qué vino a satisfacer? La justicia de Dios. Y dicen los salmos, la justicia y la gracia son irreconciliables. Si tú por gracia perdonas a un delincuente, estás dando amnistía y deja de ser justicia. Para que tú des gracia a un delincuente, tienes que pagar y satisfacer la justicia. Y Jesús satisface la justicia y hace posible la gracia. Y la gracia y la justicia en Jesús son reales y son una misma cosa. Esto es extraordinario. Es increíble lo que la Biblia nos enseña. Y el día de hoy nosotros, lo que Dios espera de nosotros es frutos de justicia y de santidad, no apariencias. Hermanos, ¿es difícil ser santo, vivir en piedad? Claro que sí. Para empezar, nuestro carácter. Batallar, ¿sabes qué? Entre menos hable, menos daño puedo hacer. Menos palabras ociosas, menos cosas indebidas, menos tonos. Hay gente que habla y su tono es agresivo. Hay gente que puede tener dice la Biblia en Proverbios, ¿no? La mujer que endulza el oído. Te puede seducir una persona, un hombre, una mujer, con la pura voz. Le llaman, ¿no? La labia. No, mira, es que tú, ay, no, qué bonito, ay, qué maravilloso, qué maravillosa eres, ay, es que eres tan especial. Sí, eso dijo el diablo. No necesitas a Dios, tú puedes ser Dios, tú puedes tener más que Dios. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Oh, enloquecieron. Pensemos que Dios quiere eso. Si hoy viniera el Señor, olvídate de las personas. ¿Qué encontraría en mi vida? ¿Apariencias o frutos? ¿Hojas de higuera o frutos de higuera? ¿Higos o hojas? Comienza bien importante, bien interesante esto. Y dice, y está en el monte de los olivos. ¿Y el olivo qué representa? ¿Eh? No, el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Cuando, ¿se acuerdan ustedes? Se hacía el aceite de la unción. ¿Qué se usaba? Aceite de olivo, Getsemaní, prensa, ¿sí? Dice la escritura, está el monte de los olivos. ¿Qué es lo que qué es lo que Jesús trajo a nuestra vida como don? El Espíritu Santo. Si nos viéramos, ayer di esta ilustración, si nos viéramos en el espejo y como una radiografía, cuando te tomas una radiografía, ¿qué sale? Todo el esqueleto, ¿no? Y entonces ahí en mi mente a poco sí, pues estoy bien flaquito, ¿no? Y me va, ¿sí o no? Bueno, si tú vieras espiritualmente, si eres hijo de Dios, ¿qué verías? Espiritualmente hablando, a Jesús. El Espíritu Santo ardiendo. Dice la Biblia, Moisés vio una zarza. No lo maravilló que la zarza se encendiera, porque eso pasaba en el desierto. De repente, llegaba a pasar eso. Pero así, y se consumía. Pero ve una salsa que está ardiendo y no se consume. Ah, chivos. Y se acerca. Y cuando se acerca, oye una voz de la zarza. ¿Quién estaba en la zarza? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se trata de Jesús. Jesús, Dios. ¿Qué significa Jesús? Cuando tú leas, haz este ejercicio en esta semana. Cuando leas tu Biblia y aparezca el nombre de Jesús, dice Jesús, cámbialo por su traducción, Jehová el Salvador.
Jehová el Salvador envió 2 discípulos. Haz ese ejercicio leyendo los evangelios, leyendo el Nuevo Testamento. A ver qué pasa. A ver, me cuentan qué pasó en su cabeza y en su corazón. El Espíritu Santo nos fue dado o se hizo posible gracias a la venida de Jesús. Y dice la Biblia que Jesús envía a 2 de sus discípulos, vayan a la aldea, traigan de la aldea a un burrito con su mamá, bueno, la burrita, tráiganlos. ¿Para qué? Para que el Señor Jesús entrara. Y dice ahí mismo en Mateo, todo esto, verso 4, todo esto se cumplió. Perdón, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decida Sión, decida la hija de Sión. He aquí tu rey viene. Tu rey viene. Judíos, 12 tribus de Israel. Su rey viene. ¿Cómo tenían que haberlo celebrado? Lo tenían que recibir como rey. ¿Sí? ¿Cómo creía Pedro que había que tomar o cumplir la misión del Señor Jesús? Con una daguita, ¿no? Cortando orejas. No entendían, no conocían a Dios y tenían miles de años con la ley, con los profetas. Bueno, ¿a qué grado llegaron? Que los saduceos, ¿se acuerdan ustedes de los saduceos? Eran los que tenían mayor influencia en el Sanedrín. El Sanedrín se componía más o menos de 70 ancianos, de 70 líderes religiosos, escribas, sacerdotes. Ajá. Ellos solamente creían en los 5 libros de Moisés. Oye, ¿y los salmos? No, 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 no. Oye, ¿y los históricos? No, no, no. Job, no. Esther, no. Proverbios, no. Eclesiastés, no. Profetas menores, no. Los 5. ¿Cómo? No conocían a Dios. Dice Mateo, para que se cumpliese lo hecho por el profeta, aquí tu rey viene a ti manso. No como el guerrero que... ¿De dónde salió esa idea de guerrero? ¿De dónde? ¿Por qué esperaban un rey guerrero? ¿Y por qué los celotes pedían un rey guerrero? Bueno, porque se supone que venía, ¿mande? Por David, sí dice en Eclesiastés, Ezequiel, varias veces, y en los profetas menores se habla de cuando en la segunda venida, hoy sabemos en el Nuevo Testamento, en la segunda venida, cuando el Señor Jesús regrese, va a venir como un ¿qué? Como un rey, como un guerrero, y no en burrito, va a venir montado en un caballo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, o sea, sí había como esa posibilidad. Y leerla y entender la escritura requiere uno del Espíritu Santo, porque la profecía es complicada. Nuestra cabeza no da, necesitamos el Espíritu Santo para entender la Biblia. Pero dice, viene a ti manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hace 8 días nos hablaba un poco de esto. Segunda ilustración. Jesús va a entrar en Jerusalén. Y les dije, es un monte. ¿Y los montes qué? ¿Un monte qué? Un monte o los montes, en general en las culturas, eran lugares, o los lugares altos, ¿se acuerdan que la Biblia nos menciona mucho los lugares altos? En los montes se llevaba a cabo, o se creía que eran los lugares donde se podía tener encuentro. Los paganos creían eso. Obviamente es Dios el que nos enseña que en los montes
eran los lugares de adoración. Por eso la gente buscaba el monte de Sión, el monte donde Dios iba a estar. Entonces, el lugar de comunión con Dios. Dice la Escritura, en el monte de Jehová será provisto momentos de comunión con Dios. La segunda parte es la celebración. Viene Jesús con montado en el pollino, la gente lo sigue en multitudes. Verso 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Una persona, los discípulos eran personas que obedecían al Señor. No, yo creo mucho en Él, pero me voy a mi casa y no le hago caso. Un discípulo es una persona que obedece a Jesús, que obedece su palabra, que obedece lo que dice Dios. Sé poco de la Biblia, obedécelo. Sé mucho, pues obedécelo. De eso se trata la Biblia, de obedecer. Dice, hicieron como Jesús les mandó, y trajeron al asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. ¿Qué tienen que ver los mantos? ¿Qué son los mantos? ¿Qué significan o cómo se usa en la Biblia las vestiduras o los mantos? Dice la Biblia que en Apocalipsis la gente, nosotros los creyentes vamos a estar vestidos ¿de qué? De ropas o de mantos de lino, fino, blanco, resplandeciente, que representa la justicia de Cristo y las obras santas que Cristo produjo en nuestras vidas. Entonces, los mantos hablan de la virtud o hablan de las obras de servicio o las obras en honor a Dios. ¿Qué hicieron? Podríamos pensar, dispusieron su vida para celebrar, para servir al rey. Se hicieron o intentaron representar que eran siervos de este rey que venía y que entraba a su tierra, Jerusalén, para establecer o para conquistar su rey. Y dice, y la multitud era muy numerosa. Dice, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. ¿Se acuerdan ustedes de la fiesta de los tabernáculos? Y en la Biblia estas ramas generalmente eran ramas de palmera o palmas. ¿Qué significan las palmeras? ¿Por qué se usan en la fiesta de los tabernáculos? Es una celebración, se usaba para celebrar. Pero esa celebración, ¿a qué apuntaba? A la victoria, ¿sí? Representan la victoria y representan el disfrute de esa victoria. ¿Victoria de quién? Victoria del rey. La gente estaba celebrando. El rey ha venido y ha vencido. Y dice el verso 9. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al hijo de David. ¿Qué significa Hosana? Sálvanos, oh rey, ¿no? Sálvanos, has venido a salvarnos. Y dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Cómo fue la celebración? Bueno, fue una celebración, sí, emotiva, pero ¿cómo fue la celebración? ¿Por qué fue emotiva? Mantos, palmeras, hicieron lo que el Señor Jesús les dijo, todos iban caminando detrás del rey. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama en nuestra vida eso? ¿Qué es lo único que nos da la victoria sobre todo? La fe en Cristo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. La fe, nuestra fe. Pero la fe no es, yo tengo mucha fe. ¿En qué? En Dios. No, es la fe en Cristo.
La fe en la persona de Cristo, la fe en la obra de Cristo, la fe en quién es Jesús. Celebran a Jesús porque, en teoría, ellos creen. Hay muchos discípulos que sí creen, hay mucha gente que sí cree, pero la mayoría, y vamos a ver el tercer punto, ¿no? El disfrute del desfile. Dice uno, eran multitudes, todos entraron y la gente que está adentro y salen a ver por qué tanto grito y por qué tanta celebración. Fíjense el verso 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? ¿Cómo? 3 años y medio, por toda la tierra de Canaán, por toda la tierra de Canaán. ¿Saben que la tierra de Canaán, ¿no? ¿Cómo se le llama a la tierra de Canaán? Hoy, ¿cómo se le llama? Palestina. ¿Saben qué significa eso? Tierra de extranjeros. ¿Cuál es el nombre correcto de esa tierra? Canaán. Es el nombre que Dios le dio. Luego sí vamos a hacer un examen de geografía bíblica y vamos a hacer de historia de todo porque sí, no, me da gusto porque ahora esas caritas. Canaán. ¿Y qué significa Canaán? El más humillado. Entonces, Jesús entró, Jesús vino, Jesús estuvo 3 años y medio caminando en la tierra de Canaán, demostrando su humildad, demostrando su humanidad, demostrando su sujeción al Padre, demostrando su amor, haciendo bondades, milagros. Y después de 3 años y medio, hacen un alboroto, ¿no? ¡Ya! Y cuando ya está entrando, la gente decía, ¿y quién es este? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Y pensemos, estamos llegando al final del Evangelio y que a estas alturas te dijera, ¿de qué se trató Mateo? O sea, ¿cuál es el tema de Mateo? ¿Qué quiso enseñar el Espíritu Santo a través del Evangelio de Mateo a tu vida? ¿Qué pasaría? Eso es lo que está pasando. ¿Y quién es este? Y por ahí no falta el que sale, ¿no? Bien teólogo. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta. ¿De dónde? De Nazaret. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se acuerdan que alguien dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y, o sea, ¿conocían a Jesús? No conocieron a Jesús. Entonces, ¿dónde fue esa gran celebración? Fue una fiestota que nadie sabía para qué estaban haciéndola. La mayoría, lejos de disfrutar ese desfile, de caminar y de que realmente esos mantos fueran decir, aquí está mi vida, Señor, te entrego mi vida, aquí están mis obras, Señor, quiero celebrar tu victoria en mi vida, Señor, así como entras en Jerusalén, quiero que entres y reines en mi corazón. Señor, quiero vivir ese disfrute de esa victoria tuya. ¿Qué venció Jesús? El pecado. Y venció al diablo. Enemigo vencido. Pero el pecado. No sé si fue esta semana o la semana pasada. Y yo estaba hablando, platicando con Dios y esto y lo otro, y es así. Y entonces me acordé de la historia del leproso. Ayer la conté, pero se las quiero contar, porque no estaban ustedes ayer. Algunos sí estaban. La historia del leproso, ¿se acuerdan?
Mateo capítulo 8, Jesús va caminando después del sermón del monte, una gran multitud de personas y llega un leproso. ¿Se acuerdan que la lepra en la Biblia representa el pecado? ¿Cómo es el pecado? Bueno, la lepra comenzaba con una manchita, comezón, se va hundiendo, va cambiando de color, se va extendiendo, se va haciendo herida, llaga, empieza a oler feo, pero ya al rato ya tienes en el, ay caray, y después ya tenían en todo el cuerpo. Entonces, la primera vez, a ver, ven, ibas con el sacerdote y él dice, no, ¿sabes qué? Cuidado, a ver, vamos a esperar. Pero ya cuando te veían así, ¿sabes qué? No, tienes que salirte de tu casa. ¿Y mi familia? ¿Quieres infectarlos? Salte de tu casa. Pero no puedes ni siquiera andar vagando en la ciudad. Te tienes que ir del campamento. Tú ya no puedes estar dentro de la comunidad. Y al final de cuentas esa lepra acababa matando a las personas. Se morían. Ese leproso, ¿qué tuvo que hacer para acercarse a Jesús? Fue bien fácil llegar, ay Señor, ¿cómo está? Ay, oye, mira, échame la manita, porque ya me equivoco de repente. No, no. O sea, la gente si lo veía ya saben cómo era, ¿no? Lo iban a matar a pedradas. ¿Por qué? Porque se podían infectar. O sea, si no te mato, si no te vas, te tenemos que matar porque me vas a infectar a mí y yo no quiero vivir como tú. ¿Por qué daba la lepra? ¿Se acuerdan un ejemplo de la lepra? María. ¿Por qué le dio lepra? Por rebelde, por rebelde. Y en su rebeldía, por levantarse contra Moisés, ¿y tú qué? ¿A poco nada más por ti habla Dios? Ay, sí, tú te crees muy, ¿no? ¡Pum! Lepra. Se acerca a Dios, a Jesús. Señor, si quieres puedes sanarme, limpiarme. Y Jesús le dice, sí quiero y lo toca. ¿Cuánta gente tuvo que evadir ese leproso? ¿Cómo le hizo para llegar con Jesús? No era de que toco y llego y veo, no se podía hacer. ¿Cómo le hizo? Tuvo que haber hecho algo de veras increíble para acercarse a Jesús. ¿Y qué podía haber hecho Jesús? Es más, en justicia, ¿qué debía de haber hecho Jesús? Vete de aquí. ¿Sí o no? O sea, eso es lo que el pecado nos hizo para con Dios. Dios tendría que habernos dicho, no, es que tú no es la primera vez, es que tú tienes una vida deplorable. Tus actos, tu corazón huele mal. Tus actitudes reflejan lo que hay en tu corazón y es asqueroso lo que sale de tu corazón. No es un aroma agradable. Oh, eso es lo que en legalidad podría haber dicho Jesús. Pero Jesús se queda y no se va. Ahora, precisamente en esto de los mantos, de entregar la vida y de todo esto, pensemos. A lo mejor tú dices, es que yo no robo, es que yo no estoy matando gente, yo no me subo a los peceros, yo no estoy extorsionando, no estoy haciendo esto, yo no vendo droga, yo no alcohol, a mí no me gusta golpear gente. Está bien, pero el pecado, y si somos sinceros, a lo mejor no hacemos muchas de esas cosas, pero el pecado, ¿qué es lo que ha dañado más en nuestra vida? ¿Y qué es lo que Dios nos dice en su palabra que tiene que transformar en nuestra vida? ¿Ok? Palabras tangibles. ¿Eh? Mi carácter. ¿Cuál es el corazón del hombre? Así es él. Así como eres, eso refleja tu corazón. ¿Cuánto daño ha hecho el pecado en tu vida? Bueno, puedes ver la relación que tenemos cada uno con la sociedad. Ah, la gente me cae gorda. No, ya sabes cómo es la gente.
esa sensación y esa actitud, porque lo sientes, ¿eh? O sea, la gente no es había, o hay quien dice, es que yo soy antisocial. A ver, a ver, espérame. ¿Cómo? O sea, ¿cómo nos diseñó Dios? ¿Antisociales? Para hacer una qué? Comunidad. Y Jesús, el más antisocial, ¿no? ¿Sí? Jesús era la persona más social, más cercana a todos. Pero los cristianos, ¿cómo soy con la sociedad? ¿Cómo soy con la familia? Porque la lepra te alejaba de la sociedad, la lepra te alejaba de tu familia, la lepra te dejaba sin trabajo. ¿Quién te daba trabajo? A un leproso. La lepra te alejaba de tu comunidad, ¿no? Del pueblo de Dios. ¿Qué pasa con el mal carácter? ¿Cómo el pecado corrompe nuestro carácter? Y después, cuando pensé en todo eso, dije, Dios, pues perdón, digo, no, yo les he dicho a mí, no, es que hay la gente, no, a mí me cae bien la gente, y a mí me pesa mucho, o me carga mucho, es, si yo los veo felices, yo estoy feliz. Miren, no me meto en la plática, ni nada, cuando estoy diciendo nada, pues si están bien, Señor, gracias, ¿no? Pues si los veo agüitados, me agüito. Si los veo enojados, digo, ahora, ¿qué pasó? Pues que el pecado nos ha dado en la torre, el carácter. Y la gente dice, es que yo tengo un carácter fuerte. No, no tienes carácter. Eres, oh, eres nocivo, eres ponzoñoso. Tus palabras, dice la Biblia, son golpes de espada. Tus palabras destruyen, tus palabras matan. No construyes, no edificas, no fortaleces, no animas, no consuelas. Señor, no, ya un gaffer para... No queremos hablar. ¿Sí o no? Bueno, ya no hablas, pero a veces no necesitas hablar con tus actitudes. ¿A poco no? ¡Wow! El pecado nos ha dañado. Y entonces encontramos esto y decimos, Señor, necesito entender quién eres. ¿Quién es este? ¿Es un rey de justicia? ¿Es un rey de gracia? La justicia y la gracia se unen en Cristo. Y Cristo tiene la capacidad de cambiar y en lugar de ser un ejército de corta orejas, ¿no? De mocha orejas, de Pedros, debemos de ser un ejército de ¿qué? Adoradores. David no era perfecto, no, pero David era un adorador. Y entonces Dios dice en su palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Quiero estar en la presencia de Dios, quiero habitar en el monte santo, quiero experimentar la victoria de Cristo, quiero estar cerca, quiero vivir y tener el carácter de Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Convertirme en un adorador. No es que yo lo haga, es que necesito que el Señor lo haga en mí. Él es el que debe hacerlo. Necesito rendirme, necesito humillarme y reconocer Jesús no entró en un caballo y no entró, antes había algo que se llamaba la montada y cuando las personas que eran vagas, que andaban en la calle, andaban en una vida disipada, de repente llegaba la montada. No, los de la montada. O sea, tú estabas, ¡pum! El caballo te lo aventó y contra la pared. Y el caballo pesa. O sea, y nomás te hacían así, ¿eh? No, y cuidado, quién sabe cómo le hacían, te podía meter imagínate un patadón de un caballo.
sea, en los ejércitos la caballería era, ¿no? Cuando no aventaron la caballería es, ay, 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 los carros, los caballos, ¿sí? Jesús no entró así, Jesús entró en un burro. Tenemos que pensar, ¿quién es Jesús? ¿Cómo es Jesús? ¿Y qué estoy dando yo? ¿Frutos? ¿Hojas? ¿Estoy realmente poniendo mi manto para que el Señor entre en mi vida y sea una celebración en mi vida? ¿Realmente mi vida es una celebración de fe en que Cristo ya venció? Ese es el centro. ¿Es una celebración mi vida de que Cristo ya venció? ¿Tengo fe en que Jesús ya venció? ¿Y tengo fe en que Jesús está estableciendo su reino en mi vida? ¿Se acuerdan? Dice Mateo 6:33. ¿Qué? ¿Eh? Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todos dicen, primero tienes que buscar a Dios. Sí, ok. A ver, cuando te dice el Señor busca, ¿qué es? ¿Por qué buscarías algo? Más fácil. ¿Cuándo buscas algo? Bueno, cuando lo necesitas, cuando es importante. ¿Sí? ¿Eh? Cuando perdiste algo. Chicos, la llave del coche. Corre ya, ¿no? Vete por acá. Dice Dios, busca el reino. ¿Será que realmente no hemos encontrado y entendido que el reino debe estar en nuestro corazón? Y que a lo mejor esa es la clave de muchas de las cosas que no nos salen en la vida, que nuestro carácter va a cambiar cuando el reino de Cristo realmente comience a ser real en nuestra vida, que nuestra vida va a ser una celebración de fe cuando Cristo esté reinando en nuestro corazón, cuando mis decisiones, mis pensamientos, mis actitudes sean motivadas por la fe en que Cristo ya venció. Pensemos en eso. Eso es lo que creo que Dios quiere invitarnos, a que recapacitemos y digamos, mi vida debe ser, el filtro con el que veo mi vida es que Cristo ya venció. Y pedirle que ese reino se establezca. ¿Cómo se establece? Hágase tu voluntad. Como en el cielo, también en la tierra, también en mi vida. Que Cristo sea celebrado en mi vida. Que el reino de Cristo, que la llegada de Cristo como Rey a mi vida sea una constante diaria. ¿Sí? Cada vez que te levantes, diario, piensa, Cristo ya llegó. Y si eres creyente, Cristo está en mí, está estableciendo su reino. Señor, quiero caminar con esa fe. Quiero caminar con esa alegría, levantar palmas y arrojarte mis mantos en servicio, derramar mi vida, entregarte mi vida y camina por aquí, Señor. Pásale por aquí. ¿Sí? Vamos ahora. Padre Celestial, Señor, que tu palabra, Dios, sea prosperada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor, es impresionante lo que tú esperas, lo que tú revelas en tu palabra. Dices tú que veniste a un pueblo, veniste al mundo para esperar frutos de justicia, de santidad, encontrar no guerreros, adoradores, gente santa, justa, gente que espera y celebra tu reino y que prepara su corazón para recibirte como su rey. Gente que constantemente intenta llegar a lo más alto del monte para estar más cerca de ti cada día.
subir a las alturas, dice tu palabra. ¿Quién